capítulo 21 de Josué, verso número 43 al 44. Vamos a dejar el último texto sí, para analizarlo también. Verso 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Amén. Recordemos que ese primer y gran juramento que Dios había dado al hombre, es decir, sí, a un patriarca, lo vamos a ver en el libro del Génesis y veamos de quién se trata. Sí, retrocedamos en la escritura y vayamos al libro del Génesis. Libro del Génesis, en el capítulo número 12 del libro del Génesis. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo número 12. Libro del Génesis capítulo número 12. Nos dice el Señor en el versículo número 1, sí, hasta el versículo número 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Amén. ¿Hacia dónde? A la tierra que te mostraré. Recordemos, mi amado hermano, que hasta ese entonces, si Abraham había simplemente, diríamos, había conocido a Dios tan solamente como un ser creador, un ser obviamente que era Dios, pero todavía no le había palpado, no le había experimentado en sus promesas, en sus milagros. Dios llama a este hombre y le promete, sí, a su llamamiento, que habría de el Señor bendecirlo con una tierra la cual él todavía no habría de conocer. Versículo número 2, adicionalmente dice que en esa tierra que le habría de mostrar, verso 2 del capítulo 12, haría de él una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán, dice el Señor, benditas todas las naciones, bendita en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esa fue, diríamos, el despertar de una promesa para un hombre, para un patriarca llamado Abraham, la cual en su debido tiempo habría de ser, sí, en este caso, otorgada. Cuando uno avanza nuevamente, y acompáñeme por favor al libro de Josué, capítulo 21, libro de Josué, capítulo número 21. ¿Lo tiene? Versículo 43, dice el Señor: de esta manera, es decir, Dios cumplió, dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Ahora, cuando uno retrocede a Josué, vayamos por favor, libro del mismo Josué, pero en los primeros capítulos, capítulo número 1 del libro de Josué. Josué, capítulo número 1. ¿Amén? ¿Lo tiene? Verso número 5 y verso 6. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Mi amado hermano,
ahora en este capítulo 21, verso 43, ¿sí? El Señor se está ratificando por esas promesas, por esa palabra otorgada, en este caso a sus siervos, ¿sí? Que todo lo que Dios había prometido lo habría también de otorgar. Verso dice en el versículo 43, en la parte final, y la poseyeron y habitaron, dice la Escritura, en ella. Verso 44. Y Jehová les dio, dice adicionalmente, les dio, dice la Biblia, ¿qué cosa, mis queridos hermanos? Le dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado también a quienes, a sus padres. Acompáñenme, ahora vayamos por favor al Nuevo Testamento y veamos, sí, qué clase de reposo es el que el Señor, sí, habría de dar, no solamente a ellos, sino a todos aquellos quienes buscan el nombre de su Dios. Nos dice el Señor en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Después vamos al Nuevo Testamento también. Libro de los Salmos. En el capítulo, número 132. Libro de los Salmos. Capítulo número 132. ¿Lo tienen? Libro de los Salmos, capítulo número 132. Nos declara el Señor, versículo número 8. Salmos, capítulo número 132, verso número 8. Nos dice la palabra: levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú, y dice ahí adicionalmente, y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Cuando el Señor les hablaba de que les habría de dar reposo a su pueblo, no solamente se limitaba a que habrían de vivir tranquilos, sin contiendas, sin peleas, sin batallas en la heredad que Dios les había dado, que era Canaán, sino que también al decirles que les habría de dar reposo, implicaba de que la presencia de Dios también habría de morar con ellos. Mi amado hermano, veámoslo de esta manera. Usted puede habitar, en este caso, tranquilo, seguro, porque ha levantado una cerca de pronto alrededor de una casa o alrededor de un establecimiento. Pero a la verdad, si Jehová dice también en otros textos bíblicos, no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es el que pone el verdadero reposo en el corazón del hombre. Acompáñenme ahora vayamos por favor, al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice también el Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 4, carta a los Hebreos, capítulo número 4, antes de la carta de Santiago, en el capítulo número 4. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, verso número 3. Pero los que hemos creído, entramos, dice ahí, o nos introducimos, ¿en dónde? En el reposo. Recordando que este término de reposo viene de confianza, de paz y seguridad en Dios. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, eso hablando al pueblo incrédulo, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Mi amado hermano,
solo los que creyeron a Dios recibieron seguridad, posesión, heredad y reposo y tranquilidad. Entendamos cuando vamos nuevamente, acompáñenme por favor al libro de Josué, capítulo 21. Jehová dice en el verso 44, les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Pero recordemos que los padres de toda esa generación murieron por la incredulidad en el desierto. Solo los que creyeron a Dios entraron en este caso bajo el reposo del Señor. En el versículo número 44, en su segunda parte dice, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. ¿Por qué? Porque Jehová entregó a sus manos todos, dice ahí, a todos sus enemigos. Ahora, si hacemos un breve recuento, ¿qué es lo que había experimentado Josué y toda esa generación luego de que pasaron el río Jordán? Muchos milagros acontecieron, mis queridos hermanos. Uno de los primeros, diría yo, fue cuando Dios comenzó a engrandecer el nombre de Josué al abrir o al detener las aguas del río Jordán. Recuerde, mi querido hermano, que en esas instancias Dios le había ordenado a Josué que los sacerdotes tomaran el arca y pasaran el Jordán, que las aguas se detendrían. Esto fue, mi amado hermano, un poderoso milagro en medio del pueblo. Todo esto Dios lo hacía para respaldar su presencia y también su palabra en medio de los crédulos. Adicionalmente, mi querido hermano, recuerde que Dios les había dado grandes victorias también al pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan cómo a través de una larga jornada de caminata alrededor de una ciudad llamada Jericó, al término de 7 días, al sonar del vocerío, las trompetas, y en este caso de la credulidad de su pueblo, a la promesa de Dios de que la ciudad sería destruida, toda una ciudad se vino abajo. Dios la derrumbó. Así también, mi querido hermano, el Señor se había glorificado grandemente cuando en un lugar llamado Gabaón, Dios se glorificó al detener, en este caso, el movimiento de la tierra, y la luna y el sol se mantuvieron de un extremo a otro sin que el día siguiera. Todo esto para que Josué pudiera dar muerte a todos sus enemigos. Recordemos, mi querido hermano, que en esa misma batalla Dios envió también una lluvia de piedras, la cual arrasó a todo el ejército contrario en ese lugar llamado Gabaón. Dios por su parte también, mi querido hermano, se glorificó cuando salió, pese a que se unieron grandes ejércitos, 5 reyes, a pelear contra el pueblo de Israel. Dios le dio una estrategia militar a Josué diciéndole que no atacara por el frente, sino más bien por la retaguardia. ¿Cuántos recuerdan esa estrategia de pelea? Se hicieron los vencidos, el pueblo salió, y una vez que salió vinieron por atrás y destruyeron a todas esas ciudades. Mi amado hermano, Dios hizo cosas maravillosas en medio del pueblo. Pero así también, mi querido hermano, toda lucha tuvo una demanda, tuvo un esfuerzo por parte de cada uno de ellos. Recordemos también la guerra que se llevó a cabo en un lugar llamado Hebrón, tierra de gigantes. También en ese sentido, un hombre llamado Caleb, el cual era contemporáneo de Josué, ingresó también en ese lugar y pudo desalojar todo ese lugar, y lo tomó para luego después dárselo como ciudad de refugio para el pueblo levita, para los sacerdotes de Dios. Mi amado hermano, podríamos contar de manera interminable los grandes milagros que Dios hizo en medio de la vida de Josué y del pueblo. Acompáñenme por favor a Josué capítulo 21, porque quiero concentrarme en un precioso texto que hoy bien podría ser una gran lección para cada uno de nosotros en la actualidad. Dice el Señor, verso 45, ¿lo tiene? No faltará
palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Y dice ahí, todo se cumplió. Recuerda todo esto, mi querido hermano. Verso 44. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Acompáñeme al Nuevo Testamento y veamos qué nos dice el Señor en el libro de Romanos, capítulo número 3. Libro, carta a los Romanos, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Versículo, número 4. Romanos, capítulo 3, verso número 4. ¿Ya lo tiene? De ninguna manera, dice ahí, antes bien sea Dios veraz, es decir, que la veracidad o la credibilidad de Dios sea confiable. Eso es básicamente lo que trata de inducirnos a la lectura. Sea Dios veraz. Y dice ahí, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ahora, ese texto, mi querido hermano, que obviamente viene de un contexto bíblico, haciendo alusión al pueblo judío, resalta la promesa, la palabra de Dios en su cabalidad a la hora de ser cumplida. Dice el versículo número 4, recuerde, antes bien sea Dios veraz, confiable, lo que quiere decir, y todo hombre más bien sea tenido como alguien que pudiera llegar a mentir. Mi amado hermano, la palabra de Dios es veraz para su pueblo. Las promesas de Dios son reales para su pueblo, pero para que la palabra de Dios se cumpla necesita gente crédula, gente que le crea a esa palabra. Si el hombre no cree a la palabra, indudablemente que por la fe la cual el pueblo recibe la promesa de Dios, espera que su Dios haga real sus promesas. Pero cuando alguien se acerca sin fe a la palabra, como la misma palabra lo declara, que sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario, mi amado hermano, que cuando nos acerquemos a Dios, la palabra de Dios sea tenida de una manera tan digna, tan alta, creyendo que Dios va a cumplir sus promesas en nosotros. Adicionalmente, mi amado hermano, acompáñeme por favor, más adelante. Nos dice el Señor, vayamos al libro de Josué, capítulo número 21. Libro de Josué, capítulo número 21. Veamos qué más nos dice la palabra. ¿Lo tiene? Verso 45. Primer punto. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Ahora, si nos detenemos en esta primera parte, primeramente hemos entendido que la palabra de Dios es veraz, es contundente y confiable. Pero también dice la Biblia que no faltó palabra, y esto es importante. Mi amado hermano, para el pueblo, aun cuando no había, mayor, diríamos así, conocimiento de Dios, pero la Biblia dice que para todos y cada uno de ellos nunca le faltó la palabra. En la actualidad, para el creyente debiera de ser lo mismo en medio de nuestras, diríamos así, luchas, batallas y peleas constantes que tenemos con nuestro adversario el diablo. Mi amado hermano, la palabra nunca puede dejar de faltar en nuestros hogares. La palabra no puede llegar a faltar en nuestras vidas. Esta palabra debe de estar siempre próxima a nosotros. Por eso es que cuando vamos a Josué, y acompáñeme por favor,
En el mismo libro de Josué, en el primer capítulo de Josué, capítulo 1, verso número 8, el Señor le anticipaba a Josué de que la palabra no podría apartarse nunca de su boca. Leámoslo. Josué capítulo número 1, verso 8. ¿Lo tiene? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recuerde que en ese libro de la ley no solamente habían sanciones para los pecadores o los incrédulos, sino que también habían promesas de bendición para los que decidieran vivir conforme a esa palabra. Dice el verso número 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Recuerde, mi amado hermano, que la meditación no es otra cosa más que la permanencia o la constancia de estar, mi amado hermano, dependiendo de esa palabra. Mi amado hermano, cuando uno lee la Biblia y rescata en esa lectura una palabra, en este caso como suele suceder de pronto conmigo, no sé si de la misma manera lo haga usted. Cuando usted tiene una necesidad y va a la Biblia y lee una porción, usted puede rescatar de esa porción que lee de pronto un texto, un renglón, una frase y dice: aquí el Señor me está hablando. ¿Sí? ¿A cuánto le ha pasado algo similar? Mi amado hermano, cuando uno se acerca a la Biblia creyendo que Dios no es ajeno a tu necesidad, tú tomas esa palabra y por esa palabra confías y caminas tranquilo. Como lo dijo el Señor en los versos anteriores, el Señor nos da su reposo, su tranquilidad. Mi querido hermano, la Biblia cuando nos habla acerca de confiar en esta palabra, para poder hacerlo nos manda a leer día y noche, es decir, constantemente, meditar en ella, pero tiene un objetivo. Dice el Señor en el verso 8: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Eso dice la Biblia que producirá un solo efecto. Entonces harás prosperar tu camino y todo, dice la Biblia, te saldrá bien. Adicionalmente, mi amado hermano, acompáñeme también más adelante y veamos qué otras promesas de Dios hay por confiar en su palabra. Nos dice el Señor en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. En el capítulo número 119. Libro de los Salmos, capítulo número 119. ¿Lo tiene? Es decir, el capítulo más largo de la Biblia. Nos dice el Señor, verso 89. Verso 89. Para siempre, oh Jehová, permanece, óyelo bien, para siempre, no dice para un momento. Para siempre, dice ahí, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Recordando, mi querido hermano, que en los cielos está, el trono de su majestad. Verso número 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera, ¿qué cosa? Es decir, hubiera muerto. Mi amado hermano, eso es lo que puede llegar a producir la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero cuando nos acercamos creyéndole,
Cuando vamos nuevamente, mi amado hermano, sí, al libro de Josué, capítulo 21, verso 45, recuerda primeramente esto: no falta sin palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Pero hay algo también muy importante. Dice la Biblia: todo se cumplió. Mi amado, si Dios nos da una palabra, no esperemos que esa palabra sí se desvanezca. En su tiempo, en su momento, se cumplirá. Mi querido hermano, diríamos así, es una promesa de Dios firmada por el Espíritu Santo para todos aquellos que le creen. La palabra de Dios no está simplemente como un eslogan, ¿sí?, en medio de los hogares cristianos. La palabra de Dios es una promesa, sí, que Dios la habrá de cumplir para todos aquellos que le creen a Dios. Dice la Escritura en la parte final del verso 45: todo se cumplió. Todo. Ahora, cuando uno va, mi querido hermano, a la Escritura, miremos también qué es lo que nos dice el Señor. Recuerde, todo se cumplió. En la Escritura, vamos por favor a la palabra del Señor. Vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 4, veamos estos ejemplos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 4. ¿Ya lo tiene? Nos dice, verso 12, ¿sí?, hasta el versículo número 14. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó, es decir, vivió en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Pero, ¿por qué se fue a vivir a Capernaum? Miren lo que dice el versículo número 14: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y eso es importante. Ahí quiero solamente, yo sé que el texto anuncia, sí, la profecía, pero quiero hacer realce en ese sentido, sí, al cumplimiento de esa profecía. Dios, mi querido hermano, si no es ajeno a sus promesas. Mucha gente piensa que la Biblia simplemente es un libro de lectura. Otros se acercan a la Biblia simplemente para poder calmar la conciencia, queriendo tratar de entender a Dios. Pero, mi amado hermano, la palabra de Dios es real, es veraz. La palabra de Dios no ha, diríamos así, no ha disminuido en vigor o en potencia. Es tan letal, es tan fuerte, es tan poderosa como lo fue desde el momento que el Señor la anunció o la proclamó, sí, ahí en el monte Sinaí. La palabra de Dios, mi querido hermano, se cumple y se cumplirá por los siglos. Dice más adelante, viendo otro ejemplo, mi querido hermano, a través de la Escritura. Acompáñenme en el mismo Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Mira lo que nos dice el Señor. En el capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12, verso 15, sí, en adelante. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, es decir, que no le diesen a conocer. Pero lo hizo ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, sí. Y vamos a leer lo que decía el profeta cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él
y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Mi amado hermano, para eso es la palabra, para que se cumpla. Aún el mismo Jesús pudo anunciarle en medio de las profecías, hablando acerca de las señales del fin, que ni una jota, ni una tilde sí pasarían por alto, sino que todo se tendría que cumplir. Cuando vamos nuevamente, mi amado hermano, al libro de Josué, capítulo número 21, verso número 45 nos dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Capítulo 22, verso número 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Recuerde, mi querido hermano, que cuando Josué había pasado el Jordán, había solicitado a estas dos tribus y media que les acompañasen sus hombres de guerra para que ayuden a pelear y a conquistar toda la tierra de Canaán para las otras tribus que habrían de entrar en batalla. Una vez que se habían apoderado de toda la región, entonces mandó a llamar a aquellos que le habían obedecido, es decir, a las dos tribus y media que vivían, en este caso, sus mujeres, sus hijos y sus ganados antes del Jordán. Versículo número 2 nos declara: y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todos los que os he mandado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les mandó Josué a este pueblo? Acompáñenme al libro de Números, capítulo 32. Números, capítulo número 32. ¿Lo tiene? Números capítulo 32. Verso 1, y de ahí me voy a saltar a otros versículos. Verso número 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues, verso 2, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, ¿sí?, diciéndoles, avanzo por favor hasta el versículo número 5, perdón, verso 4. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dense esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Verso 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí, es decir, sin pelear o en paz. Versículo, ahora sí, avancemos por favor. Versículo número 18. ¿Qué respondieron en sí mismos todos ellos? No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad o su herencia, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Verso 20. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así,
Y si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Esa habría sido, mi amado hermano, la posición de Dios para que estas dos tribus y media pudiesen obtener, sí, la tierra que había estado antes del Jordán. Cuando avanzamos a Josué capítulo 22, verso número 3, Josué les dice a cada uno de estos que pertenecían a estas dos tribus y media: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que os améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, dice el Señor, Josué los despidió y se fueron a sus tierras. Ahora, era tiempo, mi amado hermano, sí, de que el pueblo que había acompañado a las demás tribus regresaran a su heredad. Pero había una demanda: que el pueblo que habría de regresar, o las dos tribus y media, estuviesen siempre atentos al mandamiento de la ley de su Dios. Mas sin embargo, algo habría de acontecer en todo esto. Dice el verso número 6: y bendiciéndolos Josué, los despidió y se fueron, dice la Biblia, a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Verso número 8: ¿qué les dijo a estos otros? Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Verso 9: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra que de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová, por conducto o por intermedio de Moisés. Lea por favor el verso número 10. Verso 11: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Ahora, ¿cuáles eran las figuras de ese entonces?
Mi amado hermano, ya todos tenían tierras por posesión y heredad. Ya estaba establecido, diríamos, sí, las 10 tribus y media de un lado, y ahora las 2 tribus y media, perdón, 9 tribus y media de un lado y 2 tribus y media iban del otro lado. Pero en medio de su alejamiento, cuando llegan al Jordán, la Biblia dice que ese pueblo, esas 2 tribus y media, edificaron, dice la Biblia, un altar. Y dice en el verso número 10, en la parte final, un altar de grande apariencia, es decir, de gran estatura. Si recordamos, mi amado hermano, sí, los únicos que podían edificar ya en aquel entonces un altar era el pueblo de Leví, sobre todo, sí, los sacerdotes. Y el tabernáculo de reunión ya estaba de alguna manera así conformado, estaba debidamente establecido, y ya el Señor había puesto un lugar para hacer morar ahí su nombre. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces cuando se les ocurrió a estas 2 tribus y media levantar un altar? Dice en el versículo número 11, los hijos de Israel oyeron decir, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Verso 12. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel, nuevamente, ¿dónde? En Silo, porque ahí estaba la casa de Dios, para subir a pelear contra ellos. Es decir, mi querido hermano, que esta acción que hicieron, sí, las 2 tribus y media, en nada agradó, sí, en este caso a todos los demás que conformaban Israel, y se propusieron levantarse en contra de sus hermanos para aniquilarlos. ¿Cuál era, mi querido hermano, la postura que ellos estaban tomando para poder, sí, darle frente a sus hermanos? Acompáñenme por favor al libro del Éxodo. En el capítulo número 20, Éxodo capítulo número 20, verso número 3, sí, y 4. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué fue lo que pensó todo el pueblo de Israel? Amado hermano, que estas 2 tribus y media se habían volcado a la idolatría, y que de alguna manera habían erguido, sí, un altar para adorar a dioses extraños. Cuando esto sucedió, mi amado hermano, acompáñeme al versículo número 13, sí, número 13 del capítulo 22 de Josué. Nos dice el Señor: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad. ¿A quién le enviaron? A Fines, hijo del sacerdote o del sumo sacerdote Eleazar. Es decir, que lo enviaron como que si fuera sido un mensajero. Versículo número 14. Y también enviaron a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era, dice, jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Verso 15. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo. Lea el verso 16, por favor.
Para hacer ¿qué cosa? Rebeldes contra Jehová. Primer punto, recuerden, ellos no eran los indicados para levantar altar, sino el sacerdocio. Adicionalmente, el libro de Deuteronomio, acompáñenme por favor al quinto libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio, capítulo, número 4 al 6. ¿Cuál era la disposición de Dios? Recuerden que en medio de los emisarios del pueblo de Israel estaban 10 príncipes, pero también Eleazar, Deuteronomio, capítulo 12, verso 4 al 6. Verso número 4 al 6. No haréis así. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 12, verso 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá, ¿qué cosa? Allá iréis. Recuerde, ¿qué habían dicho las otras tribus? Habían edificado un altar y ahí, habían proclamado el nombre de Dios. Verso 6. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿A dónde, mi amado hermano? Donde Dios eligiera el lugar para levantar allí su nombre. Mi amado hermano, la Biblia menciona, si retornamos pues al capítulo 22 de Josué, versículo número 17. Ahora el pueblo le sigue diciendo a estas 2 tribus y media: no ha sido bastante la maldad de Peor, que fue un incidente que ellos vivieron, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará o se encenderá, en este caso el furor, él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos, dice ahí, a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo, es decir, su casa de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. Mi amado hermano, ¿cuál será el desenlace de esta supuesta revelación? El próximo día jueves lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, alabemos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor. A usted le ha placido, mi Dios, en este tiempo poder edificar, Señor amado, nuestras vidas por medio de tu palabra. Es verdad, Señor, tu palabra siempre está al alcance de nuestra mano, mas sin embargo ella es real para los que te creen. Asimismo, Señor, entendemos también por medio de esta palabra, el pueblo de Israel recibió gran herencia, pero al mismo tiempo, Señor amado, muchos de ellos no la supieron administrar. Por medio de esta enseñanza del libro de Josué, vamos, Señor, así también a entender la postura, Señor amado, que cada hombre y cada mujer debe de tener a la hora de saber, Señor amado, levantar delante de ti un lugar para hacer habitar allí tu nombre. Mucha gente, oh Dios, por doquier o conforme a sus propios pensamientos, piensa, oh Dios, que tú estás en todo lugar. Y es verdad hasta cierto punto, mi Señor. Pero también es cierto que tú has establecido una casa
donde tu pueblo se reúne. Has establecido un lugar donde congregas, Señor, a cada uno de tus hijos. Tu oración, Señor amado, mi Dios, para nosotros por medio del Espíritu Santo es que vengamos a tu casa, que oremos en nuestros hogares, pero que también lo hagamos mancomunadamente en este lugar, que leamos y estudiemos la palabra en nuestros hogares, pero que también meditemos en este lugar por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos pues a vivir esta palabra y a tenerla siempre en alto, mi Dios, creyendo que tú, mi Señor, Padre, bendices